desafío consiste en un recorrido desde Punta Arenas a Santiago. Vamos a pasar por varias ciudades mostrando en qué consiste, cómo funciona el vehículo. Que funciona sin combustible, que funciona solamente con energía solar. También es como una prueba para nosotros de que es posible hacer este recorrido utilizando energía solar. Siempre que uno piensa con respecto a energía solar, piensa en el desierto, en zonas con mucha radiación. Nosotros queremos demostrar que en zonas australes o extremas del planeta también funciona. En el sur de Chile, si bien es cierto, no tenemos la misma radiación en el norte, pero sí tenemos horas de luz y varios otros factores que hacen que la energía solar sí sea útil para el sur del país. Estamos haciendo algo que ningún otro equipo de autos solares ha hecho. Ya habíamos hecho bastantes carreras y era momento de hacer algo distinto con el auto para mostrarle a la gente que sí se puede. Bueno, va a ser una travesía bastante interesante. Y un desafío como equipo para demostrar que podemos hacer algo grande y algo único en el mundo. Nunca un auto solar ha andado en el sur. Si fuese fácil no estaríamos acá. Ahora estamos en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Estamos al medio de la zona franca, el mall Zona Franca. Estamos exponiendo el auto aquí justo en el patio de comida. Se ha acercado bastante gente, se ha acercado harta prensa. Hemos tenido bastante afluencia de público, gente que está interesada, que no sabe de qué se trata esto, que lo que es, si es un bote, una nave espacial, por qué funciona como funciona. Lamentablemente nos tocó el primer día harto viento, harta lluvia. Esperamos que durante mañana esté todo más calmado. Mañana nos movemos desde Punta Arenas, partimos temprano, ojalá a las 8 de la mañana, y llegar al Calafate cerca de las 5 de la tarde. La verdad que uno de los principales miedos que teníamos era la situación de transitar con un vehículo solar que estaba fuera de norma. Y uno de los grandes miedos era, por ejemplo, la policía. ¿Qué nos iban a decir los carabineros o la guardia en Argentina? Al salir de Punta Arenas nos dimos cuenta que todos esos miedos desaparecieron. Precaución en la ruta, ¿cierto? No vaya a ser que esté por allá escachado, aunque no creo. Y guanaco más que nada, que es lo que más se ve en la ruta. Harto guanaco. ¿Y salga primero? Guanaco y liebre. Y que le vaya excelente. Estamos saliendo de Punta Arenas y ahora ya vamos camino al Calafate. Tenemos un día igual bien extenso y movido, pero vamos con todas las ganas el primer día, así que a ponerle bueno no. Bueno, la verdad que es un poco complicado por el viento. Hay mucho viento, entonces estamos evaluando eventualmente, no sé si completar todos los kilómetros por seguridad. En Argentina nos facilitaron todos los pasos. Bueno, ahí noté una cierta amistad anónima de parte de la policía hacia el proyecto. Si bien no nos conocían, el hecho de estar con este vehículo, entender de que funciona de forma amigable con el medio ambiente, quizás da un plus para que las autoridades pudieran recibir de mejor forma el vehículo. Cuando uno anda con el auto solar es espectacular. La gente se acerca a ver el auto, pregunta sobre él. La mayoría de la gente nos recibía impresionado. Bueno, los chicos y la gente en general queda impresionada con el uso de la energía solar para un vehículo, no solamente para una casa. La gente como que no lo podía creer. No podía creer que pudiéramos andar en el auto con el sol allá. En Argentina sobre todo fue bastante sorprendente porque fueron localidades en las que no coordinamos nada, que mucha gente se acercaba, preguntaba, los argentinos estaban súper emocionados por la tecnología automotriz detrás de todo esto. Bueno, muy bienvenidos. Nosotros nos da mucho placer recibirlos aquí en el Calafate, provincia de Santa Cruz. Obviamente emociona ya de solo verlos a ellos con la alegría de ver concretado su llegada aquí a nuestra ciudad y continuar con este lindo proyecto que han diseñado a través de la Ruta 40 y de la Ruta Patagónica para visitar parte de Argentina y de Chile. Es muy interesante verlo en la calle. Una cosa es ver la nota, las noticias en los diarios y otras verlo en la calle, andando. Es interesante que la juventud esté involucrada en este desarrollo que realmente nosotros por ahí lo vemos
a esta edad la vemos pasar. Luego un día muy extenso, llegamos a Perito Moreno, tramo con harto ripio, así que el auto tenía que venir remolcado. El auto puede andar en ripio, pero por un tema de seguridad, de que los caminos no son muy estables, pueden pasar vehículos en el sentido contrario, puede saltar alguna piedra, alguna tosca a nuestro auto, entonces por seguridad paramos y remolcamos el auto en nuestro tráiler. Perito Moreno está ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, dentro de la comarca noroeste, que es una región turística. Es el primer auto solar que yo veo realmente, así que es increíble que este auto ande transitando por la Patagonia. Es impresionante lo que están haciendo, de poder obviamente apostar por las energías limpias, que es lo que realmente Santa Cruz también necesita y tiene recursos. Es el último día que pasamos aquí en Argentina, vamos ahora a emprender la ruta hacia Chile, volvemos ya viaje hacia Coyhaique, el equipo está con todas las ganas, también entusiasmado, y eso es lo importante, hay que seguirnos. My name's Sid Bukanavar. I'm 35 years old. I'm from Los Angeles, California. I work as an engineer at Jet Propulsion Laboratory for NASA. In my off time, I drive solar-powered race cars for different teams. I was invited to join this event in Patagonia Solar Challenge. The team was very nice to ask me to come along, and I'm happy to see them and happy to see this kind of countryside. So I will be joining as one of the drivers. And yeah, very excited to see this team. This is a very challenging race. There's extreme low temperatures, extreme winds, and it's very challenging to keep the car racing in these kind of conditions. It's a beautiful countryside, but I think also very difficult for the race. Lo bonito y yo lo que rescato del grupo es que siempre está abierto a la improvisación cuando es necesario. El equipo en realidad lleva bastante tiempo, entonces para nosotros casi una familia. Afortunadamente este es un equipo que tiene trayectoria, entonces las cosas malas se pueden ir resolviendo de forma inmediata. Tenemos la libertad de crear cosas que nos interesan a nosotros sin estar influenciados por otras cosas más que nuestras motivaciones. Tenemos un interés común que es la tecnología, la ciencia, tenemos mucha colaboración entre nosotros, así que hemos logrado a través de los años tener un equipo bien sólido. Mi nombre es Camila Ferrada Navia, soy socióloga y actualmente trabajo en el Observatorio Prospectivo de Educación y Desarrollo Territorial de la Universidad del Biobío en Concepción, desempeñándome principalmente en el área que tiene que ver con investigar acerca de innovaciones en el área de la educación con el fin de poder fortalecer y de poder mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país. El tema de las relaciones interpersonales es sumamente potente porque esto es un equipo que está llevando a cabo un proyecto, por tanto hay que tener ciertas competencias para poder resolver conflictos, para poder vincularse con otras personas, para también autoconocerse. El auto y el proyecto les puede transmitir algunas de estas ideas que son competencias sumamente útiles en todo sentido. Nosotros vemos bastante innovación. Nosotros estamos trabajando temas constantemente distintos a todas las otras áreas tecnológicas. La Universidad de Concepción nosotros producimos estas tecnologías porque el auto es simplemente el producto que engloba todo, pero dentro del auto hay muchas horas, hombre, hay mucho trabajo, mucha imaginación, creatividad. Si bien es cierto, no producimos autos en masas, pero sí podemos producir estos prototipos que hacen la diferencia. This car it's a beautiful machine, and you can see that it's a beautiful machine. But maybe what you don't see is what's inside, the engineering that went into it. You can tell that the team really designed it well, and it's surprising because these are some of the things that teams learn after many versions of cars and many events and challenges. It's good that a team will consider that human aspect of the car, because ultimately these cars are meant to excite people and show people and demonstrate things. So that's something that they've executed really well.
Estamos en Coyhaique, llegamos el día de ayer durante la tarde. Bueno, los paisajes están súper lindos por este lado, pasamos la aduana y cambió al tiro, empezamos a ver más verde, más montaña. El auto solar lo que nos entrega un poco es una visión de que efectivamente es posible que las energías solares se dispongan de tal manera de ser más cercanas a la ciudadanía, que lo vean, que se contemplen en el entorno. Chile está uno de los líderes en este tema, entonces por lo tanto este proyecto va absolutamente en línea y por eso estamos muy orgullosos y muy contentos de que pase por la región de Aysén y que tenga muy buena suerte y muy buen apoyo para todo lo que sigue en el camino hasta la llegada a Santiago. La casa donde vivimos es el aire, el agua, la tierra, entonces hay que quererla más y esta es una posibilidad de energía renovable no convencional que se pone al servicio de la comunidad. Les felicito, que sea un cúmulo de estudiantes, me quedan puros elogios para el trabajo que están haciendo. Vamos a la ciudad de Palena, estamos atravesando un par de parques nacionales a través de todo el bosque, paisajes espectaculares. En primer lugar, la pilota detectó una baja en la potencia a medida que iba disminuyendo la velocidad. Sentía unos tirones que creemos que era por el freno regenerativo del motor, pero cuando nos detuvimos en un momento sentimos un crujir en una rueda, así que estamos revisando un poco de qué se trata eso. Al parecer es solamente una interferencia entre uno de los rodamientos y la masa. Ahora están chequeando si es que hay alguna grieta o si falló el rodamiento. Así que estamos en un protocolo de mantención. Al momento de ir avanzando nos dimos cuenta que era como estar en otros países. Chile geográficamente es muy largo, a pesar que está todo muy centralizado, todas las tecnologías están muy centralizadas en Santiago, quizá en el centro de Chile también. Esas tecnologías se pueden aplicar en el sur de Chile. Nosotros queremos mostrar que la sustentabilidad es lo que va a mover al planeta hacia adelante, entonces ponemos un caso real de un vehículo que puede moverse completamente con energía solar. Nos encontramos ya casi en la mitad de nuestro recorrido, llegamos a Palena anoche, bien tarde porque el camino de Coyhaique hacia acá teníamos varios tramos ripiados, así que nos demoraba un poquito en llegar, no podíamos andar a velocidad tan alta por los vehículos y cuidando todo por el polvo. Y ahora estamos aquí en la plaza de Palena, la idea es mostrar el auto un ratito y luego ya nos pasamos al gran asado que tenemos aquí, también apoyado por la municipalidad aquí de Palena. En primer lugar, queremos agradecer que ustedes como proyecto universitario hayan considerado nuestra comuna como parte del proyecto. Felicitarlo igual por el proyecto, la innovación que le han puesto. Me parece bonito que se creen estas iniciativas para la gente, para el pueblo, para conocer lo que es las nuevas tecnologías y al final el futuro. Creo que es una gran visita porque más para los chiquititos que cuando crezcan van a ir pensando sobre eso y también es una gran vista a futuro. Esto de fomentar las nuevas tecnologías, sobre todo amigables con el medio ambiente, yo creo que es uno de los principales aportes a la sociedad. Y por supuesto la educación. ¿Ya? Es importante que los chiquititos también sepan de que esta no es una energía del futuro, es la energía del presente. Mostrarle hoy en día a los chicos algo que nosotros hicimos con nuestras manos. De encenderle en ellos la curiosidad y también incentivar a que se sumen a este cambio tecnológico. Inspirarlo a que ojalá estudien ingeniería o algo afín. Que ellos se motiven a entrar a estudiar ingeniería porque cuando chicos vieron un auto solar que pensaban que nunca iban a ver y dijeron, oye, yo en 20 años más quiero entrar a estudiar, quiero hacer eso. It's really exciting to see that, well, maybe someday this little girl or this little boy is going to be the next big engineer or scientist, and maybe it all started with seeing a car like this come through their little village. Toda la tecnología que se ve allá, la gente la ve por la televisión en el sur, pero no la asimila, ¿ya? Siguen su ritmo de vida de forma diferente. Hay muchas personas que nunca habían visto en su vida un auto solar, que habían visto paneles solares solamente a través de la tele. Para los más pequeños es muy novedoso la forma del auto, es muy novedoso que sea de una persona, que se vea como un avión,
que no produzca ruido, y eso hace volar la imaginación. Era algo que nunca habían pensado que iban a ver y que nosotros sí pudimos hacer posible. You can tell it's making an impression on them. They say things like, "This is the future," when they see it. And I think it's important to show this car actually operating on the road in events like this, because it helps to make it real in people's minds, this idea that this can actually be a high-performance machine. Durante el día de ayer nos movimos desde la ciudad de Palena hasta Chaitén. Fue un viaje un poco distinto a los habituales. Estábamos acostumbrados a hacer los tramos un poco más largos. Nos demoramos alrededor de unas 3 horas y media en llegar a Chaitén, con camino de ripio incluido, así que fue algo completamente nuevo para el equipo poder estar antes de la hora de almuerzo en el destino. Y en este momento nos encontramos en un ferry camino a la ciudad de Quellón, un ferry que tomamos el día de hoy a las 10 de la mañana y estamos atravesando hacia la isla grande de Chiloé. Hoy día tenemos que cruzar toda la isla para poder llegar a Puerto Montt, que es nuestro destino final por hoy día. Lamentablemente hoy amaneció nublado, así que estamos un poco cortos de energía para el trayecto de hoy. Estamos solamente con un 75% de energía en las baterías, pero con todas las ganas de seguir. Bueno, la experiencia ha sido muy buena hasta el momento, el viaje ha sido increíble. Todas las carreras de autos solares se hacen por lo general en lugares desérticos, y esto de estar recorriendo la Patagonia, el sur, con un auto solar es algo increíble. La forma de trabajar como equipo a través del amperaje, ¿ya? En este caso, el resultado del amperaje es la velocidad. Nosotros no es como un vehículo convencional que nosotros decidimos andar a 80 km/h. Entonces, si hay mucho viento, si pasa una nube o hay poca radiación, qué sé yo, al final nosotros siempre vamos a estar trabajando en la misma energía y la velocidad se va a ver disminuida. Para nosotros es mucho más fácil trabajar así. En este momento estamos en Castro. Atrás de mi espalda están los Palafitos. Si bien en Coyhaique, el camino de Coyhaique hacia acá era muy lindo, pero acá está más entretenido manejarlo, porque no tenemos viento, hay más curvas, pendientes, entonces vengo súper entretenido manejando. Al momento de llegar allá y presentar estas tecnologías, nos conversamos con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Estaban todos muy interesados en implementar la tecnología solar en esas zonas geográficas. Había mucha gente que estaba esperando la llegada del auto, lo habían visto solamente por la televisión, querían conocerlo en persona, asistieron a los eventos solamente por eso, por ver algo que para ellos parecía tan lejano. The children, the old people, everyone of every age from every profession will come out and see this car. It's one thing to read about a certain technology that it exists, and people easily forget, I think. When you see a car like this traveling down the road at a high speed, you can tell that it's making a big impact to the people who see it. En este momento estamos en la ruta 5 Sur, para ser exacto 48 kilómetros antes de llegar a Puerto Montt, y la verdad que, bueno, por un par de kilómetros no se pudo lograr la meta final. Tuve un problema con las baterías, un detalle mínimo nomás. Para evitar cualquier problema en el funcionamiento en el futuro del vehículo, preferimos tratar de terminar ahora el recorrido y bueno, igual hicimos varios kilómetros, pero yo quedo con un sentimiento de que no se logró la planificación y eso me tiene un poco bajoneado, pero bueno, igual hicimos la mayoría de los kilómetros, el auto se portó increíble, nos acompañó el clima,
Así que y estuvimos por unos paisajes muy bonitos. Es un poco frustrante porque queríamos llegar a Puerto Montt, nos faltó mucho, pero el tiempo quizás no nos acompañó mucho. Pensábamos cargar un poco más durante Chiloé, pero momentos de alta y baja intensidad de radiación no nos ayudó mucho, por lo cual podemos decir que anduvimos Chiloé solamente con baterías. Estamos en el internado de Puerto Montt haciendo preparativos para un arreglo que se va a hacer más tarde en el auto solar. Lo que se va a hacer es agregar más pilas como esta al banco de batería y para eso estaban preparando acá tiras de soldadura que unen todas estas pilas. Esto estaba planificado con anterioridad porque los tramos que se vienen son tramos muy largos y muy demandantes energéticamente. Sin hacer esta extensión del banco de baterías no nos da la energía para completar los trayectos. Todas las municipalidades por lo menos entendían nuestra causa y pusieron recursos para nosotros poder estar en las ciudades de forma más cómoda posible. Tuvimos ferias durante el desarrollo del desafío, donde todo el mundo se sorprendía con el auto, de ver cómo funcionaba, pensaban que era un auto a motor común y corriente, pero solamente una forma diferente. Me quedo con Puerto Montt porque fue una instancia muy especial donde nosotros pudimos alzar la voz, pudimos decirle a la comunidad, explicarles cuál era nuestra filosofía de proyecto, nuestra visión. Más que mostrar el auto solar, sino también acompañarlo de quizás nuestro pensamiento, y creo que eso sumó bastante. Yo creo que es un aporte importantísimo, sobre todo en una época del año en que tenemos mucha gente, muchos turistas, sobre todo muchas familias, muchos niños en las calles. Por lo tanto, que haya llegado una experiencia innovadora, una iniciativa además potenciada por jóvenes, potenciada desde las regiones, sin duda alguna que contribuye no solamente a generar conciencia, sino que a entender que estos temas que a veces están tan lejos son mucho más cercanos a lo que se cree. Por lo tanto, para nosotros como capital de la región, sentimos que el esfuerzo que han desarrollado los muchachos de las universidades con este desafío Patagonia es importantísimo. Y hemos venido a recibir este tour de desafío de la Patagonia, este auto solar que ha ganado el Tour Atacama y hoy día está visitándonos nuestra región para continuar camino hacia la ciudad de Santiago. Me vine anoche en bus porque quería recibir a nuestro equipo de auto solar en esta 7ª etapa del desafío Patagonia. En realidad este equipo demuestra grandes capacidades de organización, grandes cualidades humanas y técnicas. Y creo que lo que están haciendo ahora de compartir con las comunidades del sur de Chile sus capacidades es muy valioso. El proyecto del auto solar creo que permite un acercamiento y una vinculación con el medio, que es algo que se critica hace muchos años porque se piensa que todavía las universidades tienen la falencia de no poder vincularse con el medio en el que están insertas, no poder vincularse con las empresas, no poder vincularse con los actores sociales, y esto también está muy relacionado con el tema de la transferencia tecnológica, es decir, que les cuesta mucho poder transferir a la comunidad, transferir a los territorios los descubrimientos que ellos hacen, los avances, los resultados, los proyectos que ellos tienen. Me parece que el proyecto del auto solar viene de cierta manera a romper un poco con esta crítica. Lo que hace es llevar los resultados, llevar el trabajo, llevar el proyecto de la universidad a la comunidad en lugar de reservarse todo este conocimiento para ellos. Me parece además que el auto solar permite desarrollar ciertas habilidades para la vida, que son competencias psicosociales que ayudan a las personas a poder enfrentar exitosamente los desafíos, no solo de su trabajo, sino que también desafíos de la vida cotidiana. Es algo que se sabe que es sumamente importante, pero que en la actualidad está siendo escasamente abordado en la educación superior. Y sabemos que un profesional es bueno cuando es integral y es una persona que puede no solo hacer bien su trabajo, sino que también llegar a resultados integrados con el conocimiento de otras personas, trabajar en equipo, poder ir un poco más allá que solamente cumplir la función o el rol que tiene establecido en una organización o en una empresa.
Camión adelantando, camión adelantando. Cambiamos a pista derecha, Cambien nomás, está seguro. Halcón, esta va a ser la velocidad a cual vamos a ir, así que evitar adelantamientos, por favor. Copiado. Estamos registrando una temperatura de 39 grados, Paula, así que paciencia, aguanta, quedan solamente 15 kilómetros para llegar a hacer cambio de piloto. Ahora están hablando sobre estrategias de carretera, digamos, en situaciones, por ejemplo, si hay un camión frenando adelante, cosas así, para tener un poco más de coordinación en los vehículos, ahora que estamos con 2 vías. Bien, estamos un poco ansiosos, vamos a estar con altas temperaturas, así que esperamos sofocarnos un poco ahí adentro, pero bien, estamos preparados física y psicológicamente. Ya tuvimos un entrenamiento bastante amplio, así que esperemos llegar a la meta, ¿no? Lamentablemente, en la última etapa de nuestro recorrido ocurrió el incendio forestal más grande registrado en la historia de Chile. 37 incendios activos y más de 81.000 hectáreas consumidas por las llamas. Es el complejo escenario que vive la zona centro-sur de nuestro país. En total, hasta el día de hoy, hasta las 6:30 de la tarde, de acuerdo a la CONAF, se habían incendiado 289.975 hectáreas quemadas. Los incendios forestales obviamente nos perjudicaron. Lamentablemente no pudimos hacer el evento en Los Ángeles. De verdad, sí. ¿Qué pasa si la Katy dice ya no se puede echar para atrás el escenario? ¿Convocamos prensa? Hay que darle, ¿no? Es que la prensa ya está convocada. Yo creo que es muy probable que la prensa no vaya, va a estar ocupada en otros lados. Sí. Ahora, si llega alguien, bacán, como que les podemos contar a ellos mismos que es íntimo, ¿cachai? Que... Igual nos van a felicitar. Vamos a hacer el cierre, pero austero. Más humilde, más tranquilo. Empatizamos con toda la gente que está pasando el tema, pero lamentablemente no podemos no terminar esto. Inédito que primera vez que yo despierto sin la alarma de los celulares. Desperté por el olor a humo que había en la ciudad. Lamentablemente, por la situación país, no pudimos demostrar quizá a un nivel de prensa tan grande como nosotros hubiésemos querido que funcionara todo. Sabemos que tenemos nuestras familias también complicadas con el tema del incendio que se está viviendo. Tenemos que solidarizar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, pero igual nosotros quisimos terminar la travesía, no podíamos abandonar la mitad de camino, teníamos que llegar a Santiago y teníamos que marcar el hito que estábamos acá. Es una nota gris en todo este recorrido que ha sido tan importante para nosotros, con un mensaje tan importante y tan esperanzador. Esta tecnología que nosotros estamos promoviendo puede ayudar en el futuro a evitar este tipo de tragedias. I can tell you from driving it that it's very clear a lot of thought was put into the design of the car. This idea that a user will be operating the car. This is clearly a machine that's meant to be driven. A lot of other teams, a lot of the cars I've driven, they're fast, they're efficient, it's great, no problem. But they're often pretty hard to control. So what's remarkable about this car, from my perspective, is it's very drivable, it's very easy to control. Como que es bastante difícil hilar una idea en este momento porque las emociones son muy encontradas. Concluimos una etapa, una tremenda travesía de más de 3.600 kilómetros y se mezcla todo con el trayecto que hicimos hoy día, donde pudimos ver en realidad
en carne propia ver el tema de los incendios, llegar acá a Santiago, encontrarnos con nuestras familias. Realmente algo que se mezcla todo, entonces es muy difícil, no sé, ir a alguna idea, pero me sirvió encontrarme con mis viejos. Me acordé una frase que me dijo mi hijo cuando era chico, que empezar siempre es fácil, terminar es lo complicado. Y hoy día creo que hicimos algo importante, terminamos un gran proyecto con un gran equipo, así que estoy más contento que la chucha. Una vez más terminamos una proeza, porque fueron muchos kilómetros que estuvimos ahí peleando día a día con los elementos, con el viento, con el sol, la energía. Todos creo que estamos de acuerdo con que el desafío no fue fácil, hubieron momentos difíciles de hartos días de trabajo. Yo empecé una semana antes que el resto porque ya me tocó llevar los vehículos hacia Punta Arenas. Igual pasé cosas más que nada personales en este desafío, por ejemplo, igual no sé si puedo decirlo en este momento, pero entre el desafío falleció mi abuelo. Y ayer me encontré con mi padre, me habló un poquito, igual fue algo complicado. Entonces, el desafío igual tiene algo emocional para mí en ese tema. O sea, la sensación que está en nuestro cuerpo ahora es de que a pesar de todas las adversidades que tuvimos que sostener en el camino, lo pudimos lograr una vez más. Al llegar a la meta, siento que demostramos una vez más que nuestro proyecto sí vale. Feliz igual porque hoy día justo era mi cumpleaños, así que coinciden dos eventos entretenidos. Fue una gran experiencia para todos como equipo. Demostramos cosas que nadie nunca había demostrado. Anduvimos en lugares donde nunca nadie había andado con esta tecnología, así que contentísimo. Esta semana tenemos que volver a Concepción, empezar allá a pensar qué son los próximos desafíos que se nos vienen y cada vez las metas son más altas. Bueno, a esperar que este mensaje, este trayecto ya de 3.600 kilómetros sirva para algo, haga eco en las autoridades, de manera de que bueno, tengamos nuevos programas energéticos que estén más asociados a estas tecnologías.